El arte romano se extiende por todos aquellos territorios que formaron parte del imperio, es decir, todo el ámbito mediterráneo y gran parte de Europa occidental. Va a ser particularmente importante en Italia, península ibérica, sur de Francia, norte de África y Mediterráneo oriental. Nos encontramos ante una civilización urbana en la que hizo de las grandes obras de ingeniería, de los edificios públicos y de la escultura monumental, un medio de propaganda política que le permitía mostrar su superioridad y magnanimidad. Por lo que se refiere al estadio de la forma artística, cronológicamente se divide en dos grandes periodos. El republicano, desde el 3 a.C. hasta fines del 1 a.C. El imperial, desde Augusto hasta el 476 después de Cristo. Los elementos del lenguaje arquitectónico son variados porque son mixtos, arquitrabados y abovedados, aunque preferentemente usan este último sistema del contacto con el pueblo etrusco. Tomó Roma el arco y la bóveda y de los griegos aprendieron el uso del dintel. Acerca de las órdenes, aunque Roma las tomó de Grecia, aportó a ello algunas novedades. El dórico se empleó pocas veces, tuvo más uso una variedad del dórico, que es el toscano. El gusto romano por lo rico y recargado hizo que las órdenes más usadas fueran el jónico y el corintio, de la mezcla de los cuales llegaron a crear una orden nueva, el compuesto. Arquitectura y urbanismo. Prueba evidente de que los romanos fueron grandes constructores en que sus obras han desafiado el paso del tiempo. Características generales. Es una arquitectura de carácter urbanístico y técnico que atiende a las necesidades de la sociedad del imperio, organizada básicamente desde núcleos urbanos. Frente a la concepción griega, que valoró sobre todo el exterior en Roma, nos encontramos con una potenciación del espacio interno gracias al desarrollo del uso de bóvedas y cúpulas, así como de muros articulables. Los interiores cómodos de bóvedas majestuosos y bien concebidos se decoraban además con cuidado. Esta valoración del espacio interior es uno de los aspectos fundamentales de la arquitectura romana. La escala suele ser monumental, aunque depende del edificio. La variedad de tipos de edificios es notable. Diferencia de Grecia, los edificios de carácter civil son más importantes que los religiosos. Los materiales son el hormigón, el ladrillo y la piedra. Los elementos del lenguaje arquitectónico. Urbanismo romano. La arquitectura romana descolló en el ámbito de la planificación urbana. Desde muy temprano, Roma utiliza la fundación de colonias como instrumento de control sobre los territorios sometidos. El emplazamiento es fundamental. En una ciudad romana venía marcado por la situación estratégica del lugar, el paso de un río, la existencia de un puerto, la ventaja de carácter defensivo. El modelo más extendido, sin embargo, es el de las coloniae, que se hacen siempre que se pueden regulares y con una estructura casi idéntica, en la que se combina el modelo etrusco más la eficacia militar. El ejemplo más perfecto lo encontramos en la ciudad argelina de Timgad,
con su perímetro cuadrado y sus islas de casa. Fundada por Trajano para albergar a los veteranos de la Tercera Legión, era de planta cuadrada, 350 de lado, con 11 calles en cada dirección y cuyas intersecciones creaban la insulae de 20 metros de lado. Bloque de viviendas divididas en pisos distintos de la domus, alojamiento unifamiliar para familias privilegiadas, y de las villae, equivalente a las casas de campo. Tenía 4 puertas, un foro sorprendente desplazado del eje transversal, el templo, el teatro, las termas y la biblioteca. La ciudad romana tiene en cuenta también los depósitos de agua y las fuentes que reciben a su vez un emplazamiento determinado. La realización central de la ciudad es el foro. Corresponde en cierta medida con el ágora griega. Se trata del lugar de mercado y feria de actos jurídicos. Tipología de edificios, arquitectura religiosa y civil. La variedad de construcciones realizadas por los vamos a ver. Arquitectura religiosa. El templo propiamente romano podía tener 2 formas: el de circular con una sola cella y el de planta rectangular. Como ejemplo de planta rectangular vamos a analizar la Maison Carrée, casa cuadrada. Es un templo corintio, con medias columnas adosadas y otras columnas completas que forman un profundo pórtico. Se encuentra elevada en un alto podio, con una sola escalera frente a la entrada. Como ejemplo de planta circular, el Panteón de Roma. Templo de todos los dioses. Un pórtico de acceso formado por 16 columnas, 8 en el frente y 8 en 2 hileras interiores. Da paso a un vestíbulo estrecho, rotonda de planta circular y gruesos muros, símbolos de semicirculares y rectangulares. Otro edificio dedicado al ocio son las termas. Los baños públicos gozaron de una gran popularidad y fueron numerosos los que se construyeron. Su origen se halla en la adaptación de los gimnasios y palestras griegas. Constaban de 3 estancias: caldarium, con piscina de agua caliente; frigidarium, con piscina de agua fría; tepidarium, estancia de relax; apoditerium o vestuario. El ritual consistía en bañarse largo rato en agua caliente para pasar después al tepidarium y, una vez relajado, nadar por el frigidarium. Ejemplo, las termas de Caracalle. Queda dicho que en el mundo romano la arquitectura civil es más importante que la religiosa. Dentro de ella juegan un papel muy significativo los edificios dedicados al ocio y al espectáculo, como anfiteatros, termas, circos y teatros. Los anfiteatros son normalmente edificios de planta oval, consecuencia de unir 2 teatros por la escena y que servían como centro de las luchas entre fieras o entre hombre y fiera. En el exterior se abre galería en arco en medio punto con semicolumnas adosadas en los espacios intermedios y diferente orden en cada piso. Dórico toscano el primero, jónico el segundo y corintio el tercero. El teatro romano.
Es una adaptación del griego, con algunas diferencias. La cavea es semicircular. Mm, la orchestra también es semicircular. El Teatro de Mérida, realizado en tiempo de Augusto. Graderio está dividido en tres partes: prima, 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 media cavea y suma cavea. Esta división se llevaba a cabo por medio de unos pasillos que los romanos llamaban praecintores. La cavea estaba comunicada verticalmente por una escalae, que la dividían en sectores cuneus. Las escalae comunicaban con unas puertas vomitorias que conducían a las puertas exteriores. Cerca de la escena se sitúa la tribuna para las autoridades. La orchestra, que es el lugar dedicado a los coros, y el proscaenum. Los circos completan esta arquitectura del ocio. Se dedicaban a las carreras de cuadrigos y de caballos. Las obras públicas son otra de las importantes facetas de la arquitectura civil romana. La realización debía de servirnos de ejemplo. Puente de Alcántara, los edificios conmemorativos, el Arco del Triunfo y columna conmemorativa, columna de Trajano.